Hay casos donde los bienes inmuebles, incluso sin sentencia, se están utilizando como instituciones públicas. Lo que pasa es que ahí el Estado tiene que ver un mecanismo para administrar de manera correcta los bienes. Yo puedo devolver también el bien Por supuesto. como juez penal. Así es. Correcto. Entonces, ¿para qué creamos extinción de dominio si existe decomiso? Si siempre vamos a ver con el velo penal, vamos a ir tropezando eventualmente con la presunción de inocencia y la culpabilidad cuando la extinción de dominio tiene todo otro tratamiento. La figura estelar en la extinción de dominio es la buena fe. Se analiza buena fe. Creo que la casación sí debería de existir para la extinción de dominio. Las remuneraciones no solamente se cobran en dinero, también se pueden cobrar en especie, con terrenos, con carros, con departamentos. Un abogado cobra su remuneración con una especie, con un departamento, con un carro, producto de una actividad ilícita. Extinción de dominio le puede quitar esa remuneración al abogado. Por supuesto, sin embargo, otra vez la debida diligencia, se supone que tiene que existir bajo un honorario el cumplimiento de formalidades. Si X abogado defiende a un narcotraficante y esta persona no tiene otra actividad económica, Le va a pagar de su dinero ilícito. Se sobreentiende que los 100 son ilícitos. Ok. ¿De acuerdo? Pero este dinero en la esfera del abogado es lícito. ¿Cómo estás, Ronald? Bienvenido a LP, nuevamente. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches contigo, con todos los que nos están viendo. Y como bien dices, vamos a tratar de tocar una institución pues bastante interesante y polémica también. Y que no se llega a entender, yo te voy a ser bien honesto, tengo ciertos reparos, me cuesta entender la naturaleza de la figura de extinción de dominio. A los magistrados del Tribunal Constitucional también les cuesta entender la naturaleza jurídica de la figura de extinción de dominio, a los estudiantes de Derecho y a buena parte de la comunidad jurídica. Explícanos de qué se trata la extinción de dominio, por favor. ¿Y cuál es su naturaleza jurídica? Sí. Bueno, en todo caso podríamos iniciar dando una advertencia, digamos, para que todos los estudiantes y profesionales vinculados al derecho puedan entendernos. La advertencia que hay que hacer es que la extinción de dominio no es derecho penal, Ya. no es derecho civil. Por lo tanto, eso debe significar ya quitarse ciertas formas y mecanismos, por ejemplo, presunción de inocencia, culpabilidad, Ya. validez de acto jurídico, entre otros. La naturaleza jurídica de la extinción de dominio es eminentemente constitucional. Ya. ¿Y esto por qué? Porque básicamente, y acá viene el fundamento, la razón de ser de la existencia de la extinción de dominio. La razón de ser es que el ordenamiento jurídico tenga un marco normativo para hacer frente al patrimonio criminal. Ya. La esencia misma, la razón de ser es esa. Dicho en términos más sencillos, que todos los activos que circulan en el tráfico económico sean lícitos. Que cuando yo, tú o cualquier ciudadano vaya a adquirir un bien, presuma de que todos los bienes tienen un origen lícito. Y aquí un penalista te diría, pero lícito en términos de qué. ¿De qué? Porque la licitud y la ilicitud la podría determinar un juez penal, un juez civil, hay ilícitos civiles también, hay ilícitos administrativos, pero si no es ni penal, ni civil, ni administrativo, ni laboral, y es constitucional, ¿bajo qué lógica determinas la ilicitud de ese bien? Ok. Bueno, como siempre tan ávido y bien perspicaz con las preguntas y dándole además en el clavo. A ver, decía, el fundamento en esencia es que los activos que circulan en el tráfico económico sean lícitos. Ajá. Ok, ¿cuál es la finalidad de la extinción de dominio? Hacer frente al patrimonio criminal. Ya. Ok, ahora, ahí viene justamente la relación y la respuesta. Ese patrimonio criminal, ojo, el término que estamos utilizando es no delictivo, sino criminal. Eso obviamente va a englobar a lo ilícito. Entonces, lo ilícito es aquello que es contrario al ordenamiento jurídico. Por eso haces muy bien en hacer la precisión. Hay un ilícito administrativo, civil, y en el ámbito penal es eminentemente delictivo. Por eso hablamos de delitos. Entonces, la figura de actividad ilícita, el término actividad ilícita es mucho más amplio. Por hacer simplemente, digamos, el símil. El término delictivo se grafica y se encierra solo en el ámbito del derecho penal. En cambio, el término ilícito
es mucho más, si quieren, género, especie. Ya. Porque justamente el ilícito, y por eso la razón de ser de la extinción de dominio, vamos a atacar ese patrimonio criminal que está vinculado a actividades ilícitas, pero ojo, no cualquier actividad ilícita. Porque bajo esa lógica, voy a citar otro ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, Juan Pérez, conduciendo su vehículo, cruzó el semáforo en rojo. Al final de cuentas, ese también es un ilícito. ¿Y eso quiere decir que vamos a extinguirle ese vehículo? Obviamente no, porque además sería un sinsentido. Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no aplicamos a rajatabla, por decirlo? Es que está vinculado a un ilícito. Lo que sucede es que estos ilícitos tienen una naturaleza. Tienen que tener capacidad de generar ganancias ilícitas. Ujú. Ok. Lavado de activos, por ejemplo, sí, se puede extinguir. Sí, por supuesto. Minería ilegal, también. Por supuesto. La extorsión, Tráfico, influencias. todos aquellos delitos que tengan esa entidad de poder generar ganancias ilícitas. Por Ujú. ejemplo, pensemos en una querella. Ya. Una querella no es un ilícito que tenga esa posibilidad de generar ganancias ilícitas. Ujú. Pensemos en un robo. Es un delito que evidentemente como consecuencias además va a generar ganancias ilícitas. El ejemplo perfecto podría ser la extorsión. Ujú. La extorsión está generando ganancias ilícitas. Ahora, ni siquiera, y esto es muy importante, por eso es que en el derecho siempre la terminología es sumamente importante. Ojo, no estamos hablando de una actividad económica, porque por ejemplo, el extorsionador, Ujú. ese dinero que está generando, esos 100, por ejemplo, producto de un hecho delictivo, yo jamás podría equipararlo a una actividad económica. Ujú. Por eso justamente esos 100, aun cuando ese extorsionador al día siguiente vaya, abra una cuenta en el banco, deje pasar cierto tiempo y con ese dinero adquiera un bien, e incluso en la adquisición del bien pague todos los impuestos y toda la formalidad, no quiere decir que porque transitó y finalmente llegó al bien, incluso pagando y cumpliendo formalidades, quiere decir que el bien es lícito. En absoluto. Por eso es que todo esto jamás se puede equiparar a una actividad económica. Es simplemente actividad ilícita. Es patrimonio criminal. Es patrimonio que está vinculado a un hecho ilícito contrario al ordenamiento jurídico. Ujú. Ya, vamos a hacer un paréntesis para explicarle a las personas que quizás sean ajenas al derecho y que son muchos los que nos siguen y que, bueno, están ávidos de poder conocer este tipo de informaciones a través de un medio de comunicación especializado. La extinción de dominio lo que persigue son los bienes de aquel criminal, presunto criminal, ¿es correcto? O Así es. persigue sus bienes, ok. Presunto criminal en la lógica penal. Persigue sus bienes, busca quedarse con sus bienes porque son bienes adquiridos tras un ilícito penal, correcto, Así que es. le ha generado ganancias y con eso se ha comprado una casa, un terreno, un departamento, qué sé yo, vehículos, etcétera. Lo que busca es quedarse con esos bienes, el Estado, perseguir los bienes, pero la salvedad que se hace desde la extinción de dominio es perseguimos los bienes, no perseguimos a la persona. Él es perseguido en la vía penal. Así Él es es. perseguido por el fiscal de su caso, de lavado de activos, tráfico, minería, etcétera. En efecto. Quien persigue el bien es un fiscal especializado en extinción de dominio. Así ¿Sí? es. Así es. Ya. ¿Y Pero quién? haciendo Ajá. una acotación, lo que mencionas es que se está persiguiendo el bien. Ya. En realidad, y ahí justamente la razón de ser de por qué tiene naturaleza constitucional. En realidad no se está persiguiendo el bien. Ya. Lo que se está haciendo es determinar, o bueno, para eso se va a ir al proceso de extinción de dominio, determinar si sobre ese bien nació o no un derecho de propiedad. O sea, Ya. eso es lo que se va a determinar para verificar si efectivamente Juan Pérez tiene este bien inmueble y este bien inmueble proviene de actividad lícita. Por tanto, tu derecho de propiedad sí nació. Eso quiere decir que el ordenamiento jurídico sí te va a reconocer tu derecho de propiedad. Ya. Ok. Y la extinción de dominio persigue también al hijo, a lo mejor, o al familiar a quien yo le dono un bien. Sí, por supuesto.
Claro que sí. Si mi familia se ha enriquecido producto de mi actividad criminal, persigue también los bienes de mis familiares. Así es. A ver, es importante, O sea, digamos, el Estado me puede despojarme no solo a mí, sino también a mis familiares de todos los bienes que a lo mejor ellos han disfrutado o sí, disfrutan. sí, pero a ver, vamos a aclarar, digamos, con ciertos matices. Porque obviamente hay que tener mucho cuidado, decía, con la terminología. El Estado no está despojando. El Estado Ya, lo que está haciendo es activar sus mecanismos jurídicos para verificar si, por ejemplo, el derecho sobre este bien nació o no. ya. Ahora, esa es Ajá. una manifestación de la extinción de dominio, porque la mayoría se queda acá. La segunda manifestación de la extinción de dominio es cuando yo ya tengo este bien, yo tengo que utilizarlo conforme al interés social. Entonces, yo puedo extinguir también un bien que, aun cuando haya nacido, aun cuando tenga origen lícito, esté siendo utilizado para finalidades ilícitas. Piénsese, por ejemplo, en el vehículo que está transportando droga. Ya, Básicamente estamos frente a un instrumento ya. delictivo. Ujú, Entonces, decía, es importante, para contestar un poco la pregunta ujú, que tenías, es importante ir a los antecedentes. ya. Entre otras cosas, detalles más menos, la extinción de dominio nace en Colombia pensando en la situación de Pablo Escobar. Ujú, Pablo Escobar falleció. Cuando fallece, recordemos que estamos en un sistema jurídico muy débil, ya falleció. Entonces, obviamente el sistema de justicia colombiano presentó el desafío de atacar ahora los bienes. Porque ya, digamos, el capo de la droga había fallecido. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos mecanismos jurídicos para que estos bienes que tienen origen ilícito pasen a la esfera del Estado. Es decir, no podemos permitir que pase a otras personas, a terceros, independientemente de que estos también sean o puedan ser familiares, y ellos sigan disfrutando de los bienes cuando estos tienen naturaleza ilícita. Por eso es que vamos a hablar de un caso público, total, no estamos haciendo juicio de valor alguno. Por eso es que, por ejemplo, en contra del expresidente Alan García. mm, Alan García falleció. Inmediatamente el proceso de extinción de dominio se activó y continúa sobre los bienes. ¿Y quiénes son los requeridos? Los hijos, justamente. Y ojo con lo que acabo de decir, requeridos. Acá no hablamos de acusados, de investigados, en el proceso de extinción de dominio me refiero, sino hablamos de requeridos. Es decir, tú, señor Juan Pérez, vas a ser requerido. ¿Por qué? Porque estás vinculado a este bien, porque dices que tienes la titularidad de este bien y por tanto ahora tienes que venir al proceso de extinción de dominio a demostrar la licitud del bien. Obviamente, Fiscalía también tendrá que ir a demostrar la ilicitud de ese bien. ujú. Ya, pero el hijo de Alan García, lo que en su defensa plantearía sería, es lícito porque yo lo he heredado, es lícito porque mi padre en vida me lo donó, es lícito, yo lo disfruto porque por una herencia. Entonces, claro, ¿eso basta? No, no, a ver, lo voy a plantear de esta manera. Y ojo que su padre fue inocente, murió siendo inocente en términos penales, correcto. Sí, Entonces, claro, por supuesto. por supuesto que sí. Por supuesto. Entonces, mi pregunta es, eso también sería la defensa de Federico y sus otros hijos, ¿no? O sea, mi Sí, padre sí, murió sí, sí. inocente, ¿no? Bueno, justamente otra de las razones por las que nace el derecho, perdón, la extinción de dominio justamente es esa, para hacer frente a situaciones como, por ejemplo, el sujeto activo, el procesado, Ajá, falleció. ya. ¿Cómo queda finalmente ese bien vinculado al hecho delictivo? Obviamente la acción penal se extinguió. El derecho penal ya no podrá hacer nada. Y teníamos un gran problema que el decomiso en nuestro país es dependiente de la sentencia penal. Entonces, básicamente lo que sucedía es a disfrutar de esos bienes. Los herederos a disfrutar de esos bienes. Pero acá viene otra vez el fundamento o la razón de ser. Y lo planteo de esta manera. Imagínense dos personas, Ujú, la primera trabajando durante 10 años de sol a sol y después de ese tiempo tiene 10.000 soles de capital social, ya. versus otra persona, funcionario público, que producto de un hecho de corrupción en un mes tiene los 10.000 soles. Ujú, Estamos frente a dos personas ya en un estado social, ya en nuestro ordenamiento jurídico,
frente a dos personas que tienen 10.000 soles, pero que claramente los 10.000 soles tienen origen distinto. Entonces, yo no podría, pensemos como Estado, darle las mismas oportunidades a estas dos personas. Bajo ninguna lógica. Y justamente esa es otra de las razones de por qué la extinción de dominio dice, un momento, vamos a combatir el patrimonio criminal, porque esta persona que tiene activos ilícitos no puede seguir beneficiándose del sistema económico, invertir, generar una persona jurídica, etcétera, versus la otra persona que tuvo que trabajar durante mucho tiempo para tener ese capital. Digamos, estamos hablando obviamente de los fundamentos mismos de la extinción de dominio. Y en la praxis, obviamente, esto hay que saber llevarlo muy bien. Y creo yo, anticipando una posición y con toda esta lógica, es que la extinción de dominio como institución jurídica es correcta. Es correcta porque además en nuestro país tenemos mucha serie de deficiencias y todo ello. Otra cosa es el análisis, obviamente, de los operadores de la extinción de dominio. Ese es otro problema, pero que en todo caso, sí, pues eso es lo que hay que revisar, eso es lo que hay que trabajar, pero la ley como tal, el fundamento como tal, no es incorrecto en absoluto. Máxime, y déjame terminar esta parte, digamos, con una idea adicional. Máxime si hoy por hoy las organizaciones criminales o la criminalidad organizada ha hecho que el agente delictivo, el instrumento delictivo sean piezas intercambiables. Por eso es que la extinción de dominio se dice, hay que atacar al criminal donde más le duele. Y donde más le duele es el patrimonio criminal. Porque el que mató, el que disparó, no es el que realmente se está enriqueciendo, el que se está beneficiando, sino hay otros tras de. Y esto podemos hacer símil ya en organizaciones criminales, en otro tipo de actividades delictivas, ¿no? Correcto. Ahora, aunque esta persona esté siendo investigada, para dejarlo claro, penalmente, y en simultáneo celebra un proceso de extinción de dominio, aunque hay esta persona investigada en vía penal, se le declara inocente, aún así el bien puede pasar a manos del Estado, quedarse de manera perpetua en manos del Estado, el bien de un inocente. Claro, claro. Lo que pasa es que cuando me dices el bien de un inocente, esto hay que interpretarlo o hay que darle los matices. Ya. Si eso es igual a producto de un proceso penal con sentencia absolutoria, Correcto. pero que en la sentencia dice que él no cometió el delito, Ya. que su patrimonio no tiene o no está vinculado a actividad ilícita, la extinción de dominio ahí es arbitraria. La extinción de dominio ahí no tiene absolutamente nada que hacer. Y tendría que devolver los bienes. Por supuesto, estaríamos frente a un caso eminentemente arbitrario. Ya. Pero, ahora, vayamos a otro supuesto. Si la sentencia absolutoria dice absuelto por insuficiencia probatoria, quiere decir que todavía no se ha determinado plenamente la inocencia. Lo que se ha dicho es que existe duda. Y obviamente la duda favorece al reo. Y por tanto te vamos a absolver. Eso sí da pie todavía que en el ámbito de la extinción de dominio se pueda discutir la vinculación o no de ese activo a alguna actividad ilícita. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado el ámbito de la autonomía de la extinción de dominio. No todo va a ser producto de extinción de dominio. No toda absolución per se automáticamente también debe ser conectada a la extinción de dominio con los matices que vengo explicando. Ok. O sea, es que me parece complejo de entender, Ronald. Es que verdaderamente digo, a ver, si es que desde la extinción de dominio se manejan otra escala de criterios para declarar a alguien inocente. Porque para mí es inocente por insuficiencia probatoria, tan inocente como alguien a quien a lo mejor no haya habido insuficiencia probatoria y lo hayan declarado inocente. Pero para alguien de extinción de dominio, la inocencia tiene sus matices también. No. A ver. Lo que sucede es lo siguiente. Lo que estamos hablando es la vinculación Claro, del bien con la inocencia. Ahora, pero ahí hay un análisis pues escalonado, ¿no? Hay que diferenciar en tipos de inocencia. No. Bueno, a ver, vamos en esto. En el ámbito procesal penal esto ya no tiene discusión, dicho sea de paso, ¿ah? O sea, claro, uno dice, no importa cómo, la cuestión es que gané y está absuelto. Y es inocente. Ya. ¿De acuerdo? Pero hay un trasfondo para la posibilidad de otras figuras jurídicas, incluso sin ir muy lejos, para la reparación civil.
hay una persona que puede ser declarada inocente y aún así pagar reparación civil. Ujú. Entonces, pasa lo mismo para la aplicación del decomiso, porque claro, acá estamos saltando de garrocha Ajá. el decomiso. Para hablar de la extinción de dominio y ver su eficacia, entre otras cosas, hay que analizar también el decomiso, pero digamos, de manera genérica, es que el decomiso también tiene clases, eso sí se analiza en el ámbito estrictamente del Ujú. proceso penal. Ahora, lo que pasa es que cuando este proceso o estos hechos se van al proceso de extinción de dominio, lo que va a suceder es lo siguiente. El artículo 2.9 del decreto legislativo 1373 lo que dice es la carga de la prueba. Ya. El fiscal tiene que ir a demostrar que el bien que tiene está vinculado a una actividad ilícita. Ujú. Y el requerido tiene que ir a demostrar que su bien tiene actividad lícita. Ya. Entonces, no es como en el proceso penal. En el proceso penal, yo puedo esperar de brazos cruzados que el fiscal me demuestre la responsabilidad, porque tiene el deber de la carga de la prueba. Ujú. Claro, obviamente hay un pequeño paréntesis. Si yo en el proceso penal afirmo cosas contrarias, también yo lo tengo que probar y eso no es inversión de la carga de la prueba. Ujú. Pero bueno, vamos, volvemos a la extinción de dominio. Entonces, cuando se ha dado la actuación probatoria, Fiscalía no ha demostrado de manera clara la vinculación a una actividad ilícita y yo, requerido, tampoco lo he demostrado de manera clara, entonces ahí el juez tiene que resolver por quien, dada la insuficiencia de ambos, alguien ha tenido que demostrar de mejor manera esa vinculación. Entonces va a tener que resolver de esa manera. Ahora, lo que pasa es que en la realidad este es un gran problema en la práctica, donde las fiscalías solo van y generan duda. Y se pretende ir al proceso y se pretende cargar toda la demostración de licitud al requerido. Ese ya es otro problema, pero ese es un problema eminentemente aplicativo, es un problema de interpretación del artículo 2.9. Básicamente, Fiscalía va a aprobar, el requerido también va a aprobar. Vinculación a ilicitud, vinculación a licitud. Básicamente es eso. Ya. Ahora, esa vinculación a ilicitud o vinculación a licitud tiene también su propio estándar. Sí, Tiene su propio estándar. Entonces, hay un estándar para acreditar vinculación a licitud en extinción de dominio, y hay otro estándar en vía penal para acreditar si es que ese bien que es clave en el proceso penal, a lo mejor, hay otro estándar para demostrar si ese bien clave en el proceso penal sentencia con condena sí, o así sentencia es. con absolución. Así es, porque en el proceso penal hablamos de más allá de toda duda razonable. Y el método es de la sana crítica, observando las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. En cambio, en la extinción de dominio, ese estándar es un estándar de probabilidades. Como que tú me vas a demostrar vinculación a ilicitud y tú a licitud, hay alguien que lo va a hacer de mejor manera. Entonces yo tengo que resolver, yo juez voy a resolver en favor de quien de mejor manera me demostró. Eso es lo que tiene que pasar. Ahora, si por ejemplo, y eso es algo que ya, esto ya es un problema ahora ya de abogados, Ujú. los abogados plantean y dicen, sí, lo que pasa es que ahí hay una inversión de la carga de la prueba. Ahí se está vulnerando la culpabilidad o la presunción de culpabilidad. Es que lo que pasa es que me estás trayendo instituciones jurídicas penales al proceso de extinción de dominio. Por eso qué importante tu pregunta y empezar esta entrevista con definir la naturaleza jurídica. Pero mira, te digo lo siguiente, hay casos muy conocidos sobre prohibición de regreso en vía penal. El más popular es o el primero, el del taxista, ¿no? Un taxista que de pronto estaba cumpliendo su rol y delincuentes lo tomaron como un taxi, ingresó a una cochera, ellos empezaron a sacar televisores, electrodomésticos hacia el taxista y se marcharon. El taxista procesado cumplió su rol y lo que Así se es. resolvió fue que no, provisión de regreso, estaba cumpliendo un rol inocuo, en fin. Pero fíjate, si hubiese sido otro delito, un taxista también, un delito que le podía generar otro tipo de ganancias a los delincuentes, a lo mejor, a él le hubiesen quitado su taxi. Así es. Entonces, ¿cómo conversan prohibición de regreso con extinción de dominio? Es que verdaderamente podemos hacer
podemos generar una especie de divorcio entre esas dos figuras en este caso específico que te planteo. Sí, sí, no, en realidad, a ver, mira, no va a haber ningún divorcio entre Ajá. estas instituciones jurídicas, pero eso no quiere decir que vamos a aplicar prohibición de regreso al caso de extinción de dominio. Y por una sencilla razón, la prohibición de regreso es una institución jurídica específicamente para analizar la responsabilidad, la participación delictiva, la conducta neutral o no de una persona. Claro, pero mira, Es fíjate. responsabilidad penal Ok, su taxi no está en personal. análisis. Claro, Su taxi claro, no. claro. Ok, pero su taxi, como bien, como vehículo, sí está bajo análisis en extinción de dominio. Y su vinculación al ilícito. Así es. Ya, ok. Entonces, ¿hay vínculo de ilicitud? Si Ya. su taxi fue usado, si su taxi desplazó, Claro, claro. Sí, digamos. sí lo hay. Sí, por supuesto. Le Pero, quitan su taxi. a ver, lo que pasa es que, a ver, vamos por partes. Termino el análisis. Ok. La prohibición de regreso se quedó para determinar esa Sí. responsabilidad o no de la persona, de ese conductor. Correcto. Ahora, vayamos al vehículo como instrumento delictivo. Correcto, ya. Ahí viene la extinción de dominio, asumiendo que en el proceso penal no se hubiera pronunciado nada sobre eso, porque ojo también con esto, no es que la extinción de dominio está ahí galopante viniendo para todos los casos. El artículo 102 del Código Penal es muy importante. Ajá. Procede extinción de dominio cuando el fiscal dejó de lado la posibilidad de interponer un decomiso. ¿De acuerdo? No es que el decomiso, o no es que, perdón, no es que la extinción de dominio va a venir siempre. El artículo 102 es la llave que va a abrir la puerta de la posibilidad de la extinción de dominio. Ok, vayamos al vehículo concretamente. Ahí lo que se va a analizar en esencia ya es la figura de la debida diligencia. La due diligence ¿En qué? En extinción de dominio. en la extinción de dominio. Ya. Respecto a la diligencia que se tomó o no sobre el vehículo. Entonces, la discusión ahora va a ser la siguiente. A ver, tu conductor, utilizando tu vehículo frente a esa situación, no hay forma de que yo pueda extinguirte siquiera el vehículo porque tú estás participando bajo otras circunstancias. Te pusieron el arma en la cabeza, entre otras cosas. Ahí la extinción de dominio no tiene nada que ver. Ahora, pensemos en el taxi alquilado. Yo soy el conductor, me alquilaron, o es más, yo lo alquilo el vehículo, Ya, alquilo con claro. cierta temporalidad y lo utilizaron para el crimen. Yo no estoy alquilando para la utilización en el crimen, pero me pueden extinguir y automáticamente yo puedo perder el taxi porque obviamente también, ojo con esto, sería un sinsentido que me digan, sí, pero es que tú tendrías que estar atento a cómo pasa y cómo se usa el vehículo. Eso es un sinsentido, porque básicamente yo tendría que ser el pasajero durante todas las horas del día, por ser, digamos, muy, muy sencillo incluso con el ejemplo. Lo que ahí se va a analizar es justamente la debida diligencia. A ver, tú al momento de alquilar, ¿qué recaudos tomaste? Simplemente te tocaron la puerta, dijeron, oye, me enteré que tú alquilas taxis y tú dijiste, ah, sí, por supuesto, y le diste la llave y alquilaste. Entonces, ahí, por ejemplo, si así fuera el caso, claramente hay una irresponsabilidad. En cambio, si yo digo, claro que sí, pero tráigame el DNI, eventualmente tráigame algunos documentos para acreditar hasta los antecedentes eventualmente, y se utilizó para algo delictivo, la extinción de dominio no le puede quitar ese bien, de ninguna manera, porque yo como propietario he tomado la debida diligencia en la Ya. proporción, obviamente, Ahora, que me exige ese tema. ¿qué debida diligencia podría salvarles no perder su herramienta de trabajo al taxista que de pronto, bajo los mismos hechos del taxista en provisión de regreso, en un taxista que de pronto nadie lo amenazó, ingresó a la cochera, ¿no? ¿Qué debida diligencia pudo haber él tomado para que no le quiten su taxi? A lo mejor analizándolo bajo la óptica de la extinción de dominio. Bueno, Ninguna. no, no, es que lo que pasa es que no va a poder tomar ninguna porque ahí ya no hay disposición de bien de manera, a ver, si quieren en términos penales, ya no hay una disposición del vehículo con intención y conocimiento de que está vinculado a una actividad ilícita. Está obrando contrario a su voluntad. Entonces yo no puedo, bajo el pretexto de la extinción de dominio, ya ahí sí el Estado de Derecho ya es abusivo, y también decirle, no, lo que pasa es que en la literalidad está vinculado a un hecho delictivo, por tanto te quito. No, un momento. Ahí la extinción de dominio no tiene nada que hacer. Por eso es que ahí se va a analizar la buena fe. La figura estelar en la extinción de dominio es la buena fe.
se analiza buena fe. Por ejemplo, en la demanda de inconstitucionalidad se cuestiona la existencia o no de la buena fe en la norma. Sí, pues la norma expresamente no tiene el término buena fe, Ya. pero en los casos sí se analiza la buena fe. Incluso se determina en un caso si hay buena fe simple, si hay buena fe cualificada. Ok. Mira, si la extinción de dominio puede alcanzar a los hijos, puede alcanzar a toda aquella persona a quien a lo mejor yo le dono una propiedad, un departamento, un carro, qué sé yo, producto de mi actividad ilícita, ¿no? Pensemos en el Perú, las remuneraciones no solamente se cobran en dinero, también se pueden cobrar en especies. Es decir, se pueden cobrar con terrenos, con carros, con departamentos. Si un abogado cobra su remuneración con una especie, con un departamento, con un carro, ¿no? Producto de una actividad ilícita. Ojo que quiero usar esa palabra ilícita porque lo estoy usando en el contexto de la extinción de dominio. Porque si no diría presunto ilícito, pues. Claro, claro. Entonces lo uso aquí en extinción de dominio. Y le paga en especies. La extinción de dominio le puede quitar esa remuneración al abogado. Le puede quitar el departamento que era su pago, su remuneración. Por supuesto. Por supuesto. Sin embargo, otra vez la debida diligencia, se supone que tiene que existir Ya. bajo un honorario el cumplimiento de formalidades. Si yo, por ejemplo, establezco un honorario de esa forma, tal cual se está planteando, se sobreentiende que ya cuando estamos hablando de bienes, por ejemplo, aun cuando yo no esté comprando, se supone que ahí se va a celebrar algún acto jurídico. Ese bien va a pasar a mi dominio mediante una compraventa, mediante una donación, mediante el pago a cuenta, etc. Ese acto jurídico que se está celebrando, o sobre ese acto jurídico, se tiene que tomar la debida diligencia. Porque si no, bajo ese pretexto, el abogado ya está dejando de ejercer como tal, si no podría ser eventualmente un testaferro. Podría estar prestando su nombre simplemente para lavar activos, para insertar estos activos ilícitos en el tráfico económico. Por eso es que el abogado tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que si yo recibo 100, emito un recibo por honorarios, pago el impuesto respectivo. Eso hace de que ese activo en mi esfera sea lícita. Por ejemplo, vamos a grabar un poco la situación. Si X abogado defiende a un narcotraficante y esta persona no tiene otra actividad económica, Le va a pagar de su dinero ilícito. se sobreentiende que los 100 son ilícitos. Ok. ¿De acuerdo? Pero este dinero en la esfera del abogado es lícito. ¿Por qué? Porque lo está recibiendo como consecuencia de un servicio profesional. Ok. Pensemos Entonces, en el narcotraficante que le paga al abogado con propiedades, carros de altísima gama y con, qué sé yo, otros bienes. No le está pagando de su dinero porque le han congelado todo. Doctor, yo le puedo pagar con mis bienes. Tome mi Rolex, con su cajita y su certificado. Ok, mi pregunta es, si le abren proceso de extinción de dominio, eso que te ha dado, Ronald, está vinculado, es un vínculo de ilicitud, le llaman, ¿verdad? Así Ya, es. ok, tiene vínculo de ilicitud con la actividad criminal de ese narcotraficante. Así es. Ok, te pueden quitar esa remuneración, Así ese es. Rolex, ese auto de altísima gama, ese terreno, esa propiedad. Sí, por supuesto. Por supuesto. Aunque hay un contrato entre tú... No. Por eso es que, digamos, Y si el contrato es la formalidad, ok, es que solamente un mero contrato no es la formalidad en ese tipo de operaciones. O sea, ¿por qué hacía la explicación, digamos, de qué es lo normal? Recibió 100, emitió el recibo Ajá. por honorarios, emitió la factura, pagó los impuestos y listo. Ahora, voy a recibir un bien. Ojo, eso significa celebrar un acto jurídico adicional en una notaría para que ese vehículo, para que ese bien pase a la esfera patrimonial de ese abogado. Porque no basta con que simplemente yo vaya a registros públicos y diga, lo que pasa es que me pagaron y ya está. Porque registros públicos me va a pedir la minuta, la escritura pública, para que yo pueda elevar justamente esto y pase a mi dominio y yo pueda tener la partida registrada a mi nombre. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, eso quiere decir que si ese abogado va a recibir un honorario de ese tipo, tiene que tener más diligencia.
más debida diligencia sobre esos bienes. Entonces, si yo voy a recibir un bien, bueno, pues caballero, por decirlo en términos muy coloquiales, tengo que averiguar la partida registral de ese bien, tengo que someterme bajo la misma lógica de que no estoy recibiendo los honorarios clásicos, por decirlo, de tener que averiguar de dónde me va a pagar, cómo me va a pagar, pero ya bajo la lógica de que obviamente pues ya no es dinero, sino ya estamos hablando de bienes, muebles, inmuebles, que obviamente incluso yo como abogado sé que eso en algún momento se va a perseguir. Entonces, por eso es que el abogado ahí no podría decir sencillamente, es que es mi pago y ya está, por lo tanto al ingresar automáticamente es mío. No, no, no. No puedes hacer esa relación en absoluto. Es como en los casos de lavado también. Una cosa es el abogado poniendo su servicio, su expertise, al servicio de la defensa de un procesado, porque ojo, los abogados al recibir honorarios de un narcotraficante, se sobreentiende, y ahí vienen las conductas neutrales, que están recibiendo ese honorario por un servicio profesional del derecho que le asiste a ese procesado. Pero si yo recibo los honorarios porque yo he puesto mi expertise para construir o constituir personas jurídicas y a partir de esto hacer mucho más problemático y complejizar las estructuras para lavar, yo estoy colocando mi expertise para algo ilícito. Y aun cuando yo tenga mi formalidad, mi recibo, factura, etcétera, eso ya no es servicio profesional. Ya no eres un abogado, ya eres un cómplice o un autor con un expertise adicional para el hecho delictivo. Ya, o sea, si de pronto someten a un proceso de extinción de dominio a ese auto, ¿no?, de alta gama con el que el narcotraficante le ha pagado a su abogado, es el abogado quien va a tener que demostrar Así es, si es que lo obtuvo de manera lícita o ilícita. así es. Y lo va a tener que demostrar certificando de algún modo que no puso sus conocimientos sobre la bandeja para complejizar esta estructura criminal. Tal cual. Ok, y se lo va a tener que plantear un fiscal versus un fiscal de extinción de dominio. Así ¿Esa es. actividad no se hace también en vía penal? Sí, pero lo que sucede es que cuando estamos hablando de qué es lo que busca cada uno, la carga probatoria, la forma de análisis, los principios, etcétera, son distintos. Ya. Lo que sucede es que en un proceso penal sí hay una presunción de inocencia, hay eventualmente mejores tutelas para el procesado. ¿En Por la eso es- extinción de dominio no hay eh, mejores tutelas? lo que pasa es que en la extinción de dominio ya no vamos a hablar de una presunción de inocencia. Lo que vamos a hablar es de una presunción de buena fe, pero aún así yo tengo que demostrar la vinculación de licitud. El caso que planteabas, por ejemplo, de los herederos, es un caso muy interesante y muy polémico también. Juan Pérez, el hijo del narcotraficante. Juan Pérez, el hijo, ni siquiera sabía la actividad de su padre. El padre fue tan cuidadoso que cuidó mucho que su hijo no se vinculara a ningún tipo de actividad ilícita. Pero simplemente de un momento a otro se va haciendo de bienes y se va haciendo de bienes. Entonces, yo tampoco podría decirle, oiga, señor Juan Pérez, usted que es el hijo, y nunca le pregunto, eso está en estricto en el plano justamente de la imputación objetiva dentro de las conductas neutrales. Eso ya plenamente resuelto por la Corte Suprema. Pero en el ámbito de la extinción de dominio, ahí sí tendrá que ir sobre ese derecho que exista sobre ese bien, y si el hijo quiere mantener en su poder, tendrá que demostrar, uno, que él es tercero de buena fe en todo caso, dos, que los bienes que él recibió en donación estaban vinculados a actividades lícitas. Entonces tendrá que demostrar las declaraciones juradas del padre, la actividad económica a la que se dedicaba, entre otras cosas. Obviamente, frente a un contexto y el ejemplo planteado, no va a existir nada de esa formalidad. No se va a poder demostrar vinculación de licitud sobre ese bien. Entonces, se va a tener que extinguir ese bien. Y ahí, claro, acá viene lo delicado. Ahí uno dice, pero ¿por qué? Si yo no me dediqué al hecho delictivo, ¿por qué me van a quitar los bienes? Entonces, mira que en esa afirmación hay dos aspectos esenciales. No te estamos diciendo que eres responsable de un hecho delictivo. Lo que te estamos diciendo es que no puedes disfrutar bienes porque estos están vinculados a actividad. Ok, ¿y hasta qué generación? Ok, esa es otra gran pregunta. Ponemos un ejemplo, ¿te parece bien? Sí, claro.
un político condenado varias veces. De pronto, su hija estudia en el extranjero, sus nietas estudian en el extranjero, tienen propiedades, primera, segunda generación. ¿Se les puede extinguir los bienes a las nietas? Pues en teoría, en este momento, como está todo, sí, Sí. sí. O sea, si Fujimori, que tenía muchas condenas, Keiko, estudió su patrimonio, a lo mejor lo obtuvo de estas actividades ilícitas. Las nietas de Fujimori también podrían ser trastocadas, entre muchas comillas, por el término, por la extinción de dominio. A ver, claro, con las reservas del caso, vamos a ponerlo, digamos, de manera un poco más abstracta. Un exfuncionario renombrado pasó a la segunda generación y esta a la tercera generación. Sí. Ok, tendríamos que estar hablando en principio del mismo bien. Ok, una casa puede O ser, ¿no? fiscalía, claro. O Una fiscalía casa. tendría que tener la evidencia suficiente de que le heredó una casa, esta casa se convirtió en 100 de dinero y este 100 de dinero fue en 50 la nieta A, en 50 la nieta B. Ajá. O sea, necesariamente fiscalía tiene que hacer ese tracto, porque tampoco es que fiscalía va caminando por la calle, ve una casa y dice, oye, qué raro, ¿no? Acá hay, todas las casas tienen 2 pisos y acá hay una de 10 pisos. Ah, no, acá hay algo que está mal. O sea, tampoco funciona así. Entonces, tendría que hacer siempre ese tracto y decir, ok, yo tengo sospecha de que esto está vinculado a una actividad ilícita, tendría que construir su caso, hacer el tracto sucesivo. Ujú. Ahí no hay ningún problema cuando estamos hablando porque en realidad, aunque parece que esto se está analizándose hacia adelante, la relación y el análisis correcto es que se está haciéndose hacia atrás. Ya. Digamos, este funcionario en los 90. En los 90 estamos hablando de casi 30 años Ujú. que han pasado. Entonces, en la extinción de dominio no hablamos de de la retroactividad, Mm. sino hablamos de la retrospectividad. Ujú. Entonces, bajo esa lógica se dice mucho siempre, a ver, ¿qué pasa si hay una casa de hace 50 años donde Fiscalía dice, lo que pasa es que todo el mundo sabía que en esa casa secuestraban? Perdón, ahí guardaban a las personas que secuestraban. Ujú. Todo el mundo sabe, todo el mundo lo dice. Ok, pero obviamente ese todo el mundo lo sabe, lo dice, no vale para el juicio, hay que probarlo. Entonces Fiscalía va y pretende extinguir ese bien supuestamente de hace 50 años. Ya. En teoría lo puede hacer, Ya. pero en la práctica eso no se va a dar. ¿Por qué? Porque Fiscalía tendría que demostrar que efectivamente ese bien de hace 50 años está conectado a una actividad ilícita. Entonces, su actividad ilícita se sobreentiende está en el año anterior o en los años anteriores. Entonces, tendría que hacer esa vinculación de ilicitud. Y eso ya no va a ser posible. Por eso es que te decía, en teoría sí, pero en la práctica eso no se va a poder dar porque Fiscalía nunca va a poder probar vinculación de ilicitud. Ya, pero podría probarlo no en el caso específico de una casa para secuestro, sino en el caso específico de un bien que pasa a manos de la hija, de la hija se divide para las nietas. Allí sí hay trazabilidad. Sí, por supuesto, por supuesto. Obviamente esa trazabilidad es muy genérica. Para la extinción de dominio necesito siempre esa conexión con la actividad ilícita. A ver, acá hay un problema, y esto también creo que es un problema en el proyecto de ley 3522, o 3577, perdón, guión 2022. Este proyecto de ley, por ejemplo, lo que dice es que para que exista sentencia de extinción de dominio, tiene que existir, incluso proceso de extinción de dominio, tiene que existir previamente Mm. sentencia e incluso firme y consentida Ya. en el proceso penal. Ok. Entonces, ahí el escenario parece ideal, ¿no? Ya como en el proceso penal te he demostrado responsabilidad, entonces ahora sí te voy a extinguir el bien. Entonces, parece lo correcto, parece lo adecuado. Pero lo que sucede es que esta idea, aun cuando parece correcta, el problema es, ¿qué pasa si el procesado murió? Nunca va a haber sentencia. La acción penal se extinguió. Nunca va a haber Mira, sentencia. y dime una cosa, ¿por qué no podría surtir efectos
al mismo estilo que una cautelar dictada desde vía penal. Es decir, el juez penal, de pronto, Pero es que en la realidad fiscalía plantea una existe. cautelar, ¿no? El decomiso, ¿a eso te refieres? Así Ya, está es, bien, pero así es. ¿por qué entonces fiscalía no plantea una cautelar? Mira, te planteo este razonamiento, me vas a decir seguramente que extinción de dominio es aparte, además vía penal va por otro lado. Pero ¿por qué no le damos esa potestad al juez penal para que el juez penal, la cautelar que resuelva, tenga más alcance? Y él decida si se abre un proceso de extinción de dominio o no. A ver, lo que sucede es que la extinción de dominio debiera entenderse como algo residual. Por eso mismo, O sea, que lo habilite el juez penal. pero a ver, lo que sucede es lo siguiente. En el procedimiento podemos poner varios controles. Y así como criticaba hace un momento este proyecto de ley al exigir una sentencia, Sí. bueno, también tiene cosas positivas como por ejemplo decir la etapa de indagación patrimonial debería ser pública para los requeridos. Sería pública si lo habilita el juez penal. Es que Ya- en ya realidad, sabrían, es que en ya. realidad no tendría que ser que el juez lo habilite, tendría que ser público. ¿Por qué? Esto eliminaría muchos problemas. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa? Ayer conversaba con un amigo reflexionando un poco algunos temas. Planteaba, ¿qué pasa durante toda la etapa de indagación patrimonial? Como es reservado, Ya. yo requerido, o incluso yo abogado, no tengo la posibilidad de ir preparando, sin ir lejos, Sí, mi pericia, por ejemplo. correcto. Porque si fuera público, entonces Fiscalía iría indagando, llamaría al requerido y le diría, oiga señor, yo tengo presunción de que este bien está vinculado a una actividad ilícita. Entonces, en esa etapa, misma investigación preparatoria, Mm. yo como abogado tendría la posibilidad de decir, ah, bueno, lo que pasa es que ahora yo te voy a traer la prueba de que yo me gané la tinca. Y por eso es que he comprado esa casa. Por eso es que, claro, en mi cuenta tenía 100 soles y ahora tengo 1.000.000 de soles. Entonces te voy a acreditar. Y así ya no tendríamos que ir al proceso de extinción de dominio. O por lo menos se supone que tendrían que ir ya los procesos depurados. Entonces, ese es un gran problema. El problema es que a la extinción de dominio se le está dando el rol protagónico, cuando debiera tener un rol residual. Porque todos estos problemas que estamos conversando deberían de resolverse en el proceso penal. Claro que sí, lo que tú mencionas, que acaso el juez penal no tiene esa potestad, claro que sí. El fiscal, cuando interviene este vehículo que está transportando droga, sobre el conductor y la droga propiamente irá por el delito de contrabando. Ya, se te Y comisa sobre eso. el vehículo tendrá que ir primero una incautación, una Ok. medida cautelar, y si es que demuestra la vinculación con el hecho delictivo, la peligrosidad de ese bien, entonces el decomiso sobre el bien. Ok, ok. Y fin del problema. Y la extinción de dominio no apareció. No solamente no apareció, ¿Eso está no tiene normado? necesidad. Por supuesto, el artículo Cuando hay 102. decomiso no hay extinción de Así dominio. es. Por eso decía el artículo 102. El artículo 102 es la llave que te dice, ok, decidiste irte por extinción de dominio, decidiste ir Ya. por el decomiso. Ahora, ¿el decomiso habilita también que le puedan devolver el bien? Sí, Si es que se demuestra su inocencia. sí, claro. Obviamente, claro, lo que pasa es que no habrá decomiso si es que se demostró la inocencia y que ese instrumento delictivo, por ejemplo, no estuvo vinculado a ningún Pero con la algún sentencia. ilícito. Yo puedo decomisar Sí, claro. antes de dictar sentencia si fuese juez. Mediante una medida cautelar, incautación, por ejemplo. Ok, perfecto. Entonces yo puedo devolver también el bien Por supuesto. como juez penal. Así es. Correcto. Entonces, ¿para qué creamos extinción de dominio si existe decomiso? Para estos supuestos... Y además peor, porque en la extinción de dominio tú no puedes devolver, ¿o sí? No, sí, claro. ¿Puedes Claro, devolver? claro que sí. Eso es otro problema aplicativo, ¿no? El problema aplicativo, y acá tampoco es que, digamos, tampoco es que yo crea que hay que pontificar la figura pero o no- la institución jurídica de la extinción de dominio. Pero no Tiene devuelves. problemas. No devuelves si es que en el proceso penal te han declarado inocente. Así, de facto no devuelves, inocente en vía penal, te devuelvo. Lo que sí permite el decomiso. No. A ver. Lo que pasa es que si en el proceso penal obviamente no va a haber pronunciamientos sobre el bien, quedó a salvo la posibilidad de la extinción de dominio. Sí, Por claro. eso es que hay muchos casos donde en paralelo hay procesos de lavado y procesos de extinción Sí. en juicio oral, por ejemplo. O sea,
sería un sinsentido que en el juicio oral de lavado se esté discutiendo, entre otras cosas, y la responsabilidad penal, además la posibilidad de decomiso, y en paralelo hay una extinción de dominio. Eso es un absurdo, eso jamás se va a dar. Se sobreentiende que si yo tengo dos procesos paralelos bajo los mismos hechos, quiere decir que indirectamente acá, en este proceso de lavado, he renunciado a la posibilidad de decomiso. Ya. Por eso es que la extinción de dominio está viniendo. Ok. Ya, pero mira, ¿por qué se renuncia a discutir sobre los bienes en un proceso de lavado? Porque precisamente decomiso, ¿para qué? Para esperar o bueno, evaluar el caso a determinar responsabilidades. Cuando a esa persona se la haya responsable penalmente, se la condena a decomisado el bien. Pero cuando se le absuelve en vía penal, le devuelvo el bien. Así O es, sea, lo que marca la pauta es la sentencia. así es, Pero en extinción de dominio no. así En es. extinción de dominio no marca pauta la sentencia penal. Es peor porque para algunos no marca pauta la sentencia penal. Entonces, ¿no sería un sinsentido crear extinción de dominio? Me pregunto, pensando en voz alta, si existe el decomiso con mayor certidumbre, si se quiere, mucho más predecible, con una regla clara, lo que marca la pauta de la sentencia penal. A ver, como planteas la pregunta, parece que la extinción de dominio está mal. Pero es que en realidad, como decía, no todo debe ser pasible de extinción de dominio. La extinción de dominio, reitero, debería tener una razón de ser residual. Debería de venir cuando el derecho penal está fracasando. Por eso es que, visto desde la política criminal, la manifestación de la existencia y la extinción de dominio es un mecanismo de huida del derecho penal. Visto en la práctica, efectivamente, el decomiso va a resolver la situación jurídica del bien. Ya. Pero el decomiso tiene un gran problema, que es la dependencia, como tú mismo lo estás identificando, la dependencia a la sentencia penal. Pero en el proceso penal van a pasar muchas cosas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el fiscal decidió no ir vía extinción de dominio? En el proceso penal se demostró la inocencia, pero no la inocencia probada con razonamiento de fondo, sino la inocencia por insuficiencia probatoria. Eso quiere decir que la naturaleza del bien todavía eventualmente quizá no se ha discutido. Por eso es que la extinción de dominio, repito, debería de venir de forma residual. Claro, lo que pasa es que se está dando o generando muchas arbitrariedades y por eso hace un momento decía, tampoco es que estoy defendiendo a rajatabla la institución jurídica de la extinción de dominio. Lo que defiendo es el fundamento mismo, la razón de ser de la extinción de dominio. En la práctica tiene muchos problemas. En la práctica el fiscal dice, ok, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que eventualmente mi proceso penal lo puedo perder. Pero en paralelo se puede ir dando el proceso de extinción de dominio. Y otro ejemplo, además de arbitrariedad, se extingue el vehículo. O perdón, se somete a un proceso de extinción de dominio en un vehículo. El vehículo al mes, pensemos en una empresa de transportes, y estos son casos reales, el vehículo está transportando para trasladar a los policías. Meses o durante los meses que está durando el proceso de extinción de dominio. Ese vehículo que eventualmente valía $50,000, después de eso, de ese uso que le han dado, sin mantenimiento, sin nada, ya no vale los $50,000. Hay todo un problema que está generando. Entonces, si te das cuenta, es un problema aplicativo. Es un problema seguramente de más reglamentación, seguramente de articular mayores preceptos normativos que detallen de mejor manera estos aspectos, pero el fundamento mismo de la institución jurídica considero que sí es correcto. Hay que mejorar, por supuesto, como decía, la etapa de indagación patrimonial. Claro que sí, debería de ser público. Esto va a corregir, va a arreglar muchos problemas. Otro aspecto, la casación. Yo creo que la casación sí debería de existir para la extinción de dominio. Hay muchas razones para fundamentar, solamente dos razones. Primero, la casación en el proceso penal es un recurso extraordinario. Pero la razón de ser de la casación es su función nomofiláctica, su función de seguridad jurídica, de uniformidad de los criterios jurisprudenciales. Entonces, esa casación en la extinción de dominio también debería de existir, porque tenemos razonamientos de la sala de Trujillo con un razonamiento distinto a la sala de Arequipa. Sin ir muy lejos, la sala X,
para no personalizar, dice, las actividades ilícitas también comprenden infracciones administrativas. La sala B, los ilícitos administrativos solamente comprenden actividades delictivas. O sea, básicamente yo, Juan Pérez, en ese esquema, lamentablemente, como estoy en la jurisdicción de esta sala, me va a tocar perder los bienes, porque el criterio de esta sala es que también alcance infracciones. Entonces, ahí, por ejemplo, hay criterios uniformizadores que realizar. Por tanto, sí debería de existir, por ejemplo, la casación máxime, si este es un tema muy especializado, como bien te vas dando cuenta, y hay que tocarlo con esos matices, porque claro, si siempre vamos a ver con el velo penal, vamos a ir tropezando eventualmente con la presunción de inocencia, la culpabilidad, cuando la extinción de dominio tiene todo otro tratamiento, no distinto obviamente, pero digamos su fundamento es recomponer, restituir el ordenamiento jurídico. Ujú, ujú. Ya vamos llegando a la parte final, Ronald, de esa transmisión. Hay una pregunta del público. Nos consultan, doctor, ¿por qué considera usted de que a lo mejor, o a qué se debe, ¿no? ¿A qué se debe de que los procesos de extinción de dominio sean tan céleres y luego las casas, coches u otros bienes pasen a ser activos utilizables por el Estado, es decir, se usen y se conviertan a lo mejor en instituciones públicas, se conviertan en dependencias policiales, se convierten también en dependencias de los ministerios? ¿Será que acaso el Estado está tratando de aprovechar la figura para que pueda tener muchos más puestos o pueda expandirse? Bueno, sí, sí, sí. Definitivamente, reitero, ese es un gran problema de la extinción de dominio. Hay casos donde los bienes inmuebles, incluso sin sentencia, o Ujú. incluso cuando ya se emitió una sentencia, está en apelación, se están utilizando como instituciones públicas. Lo que pasa es que ahí el Estado tiene que ver un mecanismo para administrar de manera correcta los bienes. Mm. Porque claro, de repente, vamos a hacer un símil, de repente en el proceso penal tiene que enfrentar la cantidad de procesados, la cantidad de sentenciados y hay una explosión de, de prisioneros en un centro de detención. Eso mismo está pasando en la extinción de dominio. De repente, de un momento a otro, hay muchos bienes, entonces eso le cuesta al Estado administrarlos. Porque claro, tiene que pagar eventualmente los servicios de un bien o tendrá que tenerlo cerrado, tendrá que someterlo a vigilancia, etcétera. Eso le demanda gasto al Estado. De repente por ahí pensaba y conversaba también con otras personas vinculadas mucho a estos temas, siendo un poco mal pensado, digamos, simplemente de manera abierta en términos académicos, alguien decía, si ya una institución está utilizando el bien, ¿no será que el juez ya está prejuzgado para que finalmente pues ya se queden todas las personas trabajando en ese lugar y entonces van a verla sin razón para extinguir? Hay que tener con mucho cuidado porque, claro, ese tipo de perspectiva y percepción se va generando en la ciudadanía. En segunda instancia, dice, cuando Sí, se sí, apele la sí. extinción. Así es. Entonces, ese es un gran problema. Ahí el Estado urgentemente necesita intervenir. Hay que, Pues Pronavi, parece que a Pronavi se le ha ido de las o manos la sea, administración de los para que bienes. nos entiendan las personas y que esto quede claro, o sea, en primera instancia se resuelve la extinción de dominio a favor del Estado. Así es. Ya, ok. Y el Estado ya lo está usando. Y el Si no Estado, es, si no es antes incluso. si no es antes, el Así Estado es, así es. lo Si no es usa. antes, así Ok. es. Y en segunda instancia, lo que tiene que hacer el juez es ponerse a pensar en el derecho al trabajo de estas personas que están Ojo. ocupando el bien. Ojo, lo que estamos diciendo es simplemente estoy transmitiendo una percepción de la sociedad que podría, digamos, ir Ya. generando inseguridad en los ciudadanos. Claro, lo que yo te estoy transmitiendo es la percepción de un ciudadano. Obviamente, como abogado, pues uno no podría de ninguna manera decir o pensar siquiera, o por lo menos yo no concibo esa idea, pero bueno, es la percepción del ciudadano. Entonces, justamente por eso, por Pero este ocurre, tipo de cosas, por supuesto, ocurre. por este tipo de cosas, es que, a ver, lo que ocurre es el uso de los bienes. Ya, correcto, Ya, sí. si me dices Lo lo que otro, ocurre es la sí, percepción sí, del sí, juez, no, sí, simplemente correcto. percepción social. Entonces, lo que hay que cuidar también es que el ciudadano se sienta seguro de que efectivamente sus bienes van a ser cautelados.
de que el requerido al enfrentar el proceso de extinción de dominio, su bien no se va a ir perdiendo. La lógica sencilla es que todos los bienes inmuebles vayan valorizándose de mejor manera. No se va a ir perdiendo, lo están trabajando. Por eso, El Estado. por eso justamente, ese es un gran error. Pero- El Estado ahí necesita urgentemente medidas. O sea, quiero leerte bien, tú me indicas de que esta persona a la que le requieren el bien, va a decir, bueno, habrá quien diga, bueno, no se está desperdiciando, no está abandonado, o sea, el Estado lo está usando, ¿eso es positivo para mí? No, yo no estoy diciendo Ok, que... estoy entendiendo eso. No. Lo que estoy diciendo es que el Estado está utilizando los bienes, ¿de acuerdo? Entonces, la percepción de la sociedad, la concepción que están teniendo de esta figura es justamente, ahí está la arbitrariedad. Porque Ajá. ¿cómo es posible que estén utilizando mi vehículo, que estén utilizando mi casa, cuando todavía no hay una sentencia? Entonces, cuando me devuelvan mi casa, cuando me devuelvan mi vehículo, la lógica es que, bueno, el vehículo siempre por su naturaleza misma se va a ir depreciando. Claro. Pero por mi uso, eventualmente yo voy a depreciarlo los $1,000 o los $2,000 ¿Qué tiene anuales. que hacer el Estado? ¿Colocar seguridad? ¿Qué cosa? Bueno, eso es una, No reitero, es que lo que pasa es que ahí tiene que venir un tema de análisis profundo del Estado. Si hablamos de un vehículo, si pensamos en lo lógico de, entonces vamos a extinguir posiblemente un vehículo, entonces vamos al depósito que esté guardado, mañana vienen los delincuentes, desmantelan, ¿y quién me responde ese vehículo? Entonces el Estado se supone que tiene que proteger ese lugar y hay todo un sistema Pero operativo, el Estado- costos, El etcétera. Estado lo extingue para usarlo. Esa no es... No, por supuesto. ¿La regla? Estamos hablando de la finalidad. Lo que yo te estoy hablando es del procedimiento, o sea, de la duración misma todavía del proceso de extinción de dominio. Obviamente ya cuando se emitió sentencia en primera instancia, confirmado en segunda instancia, obviamente el Estado lo va a utilizar. Por eso es que pasamos por una casa eventualmente, pues ahí ahora funciona en una institución pública. Ya, hasta antes de segunda instancia. Los bienes se están utilizando. Por eso, O sea, ¿qué- el qué es lo- problema es ese. un auto lo tendrías que dejar en una cochera, de pronto hacerle su mantenimiento cada cierto tiempo, encenderlo para que la batería siga teniendo energía. Justamente esos problemas tan sencillos, tan operativos, es lo que se tiene que reglamentar. A Pronavi seguramente cuando dijo vamos a administrar los bienes que van a estar bajo sospecha de extinción, pues ellos dijeron vamos a administrar. Pero seguramente ellos pensaron, por decirlo, ¿no? Administrar 10 vehículos. Pero de momento, de repente, tenían que administrar 200 vehículos. Entonces, yo creo que la lógica fue, vamos, esto es una especulación. Yo creo que la lógica fue, ¿qué hacemos con tanto vehículo? Bueno, mientras tanto que se vaya utilizando, pues, mientras tanto que vaya transportando a los policías, que se vaya utilizando para instituciones públicas. Pero el problema de fondo ahí, no, ahí sí no hay utilitarismo por el país, ni mucho menos. Ahí el problema de fondo es que si yo te gané el proceso de extinción de dominio, mi vehículo eventualmente después de un año de 20,000 debió haber valido 18,000, pero tú ahora con todo lo que has utilizado ya no vale 18, eventualmente vale 12. Entonces, estos 6,000, lo correcto sería, tu Estado me tienes que devolver, tu Estado me tendrías que compensar, porque en teoría tú no debiste haber utilizado siquiera el vehículo porque todavía estaba bajo sospecha de ilicitud, pero todavía no había una resolución judicial firme. Ese es el tema, reitero, que debería de ser reglamentado, trabajado de mejor manera. Ese es un jalón de orejas que se le debería de hacer a todas las instituciones públicas, pero claro, necesita reglamentación. Es algo así como si en vía penal, cuando condenan por errores judiciales, Sí, tal cual. le queda el derecho de demandar al Estado Así es, por haberlo condenado injustamente, erróneamente. así es. Eso mismo, extrapolando y salvando las distancias y las diferencias en extinción de dominio, podría ser esa una salida. Sí, claro que sí. Se supone que en teoría, además, las indemnizaciones judiciales y todo eso no se ha trastocado, así que en teoría una persona sometida a extinción de dominio tendría toda esa posibilidad. Se sobreentiende que lo podría hacer. Claro, ya es otra cosa, costo-beneficio. Lo que pasa es que, repito, Pronavi sobrepasó sus expectativas. Entonces, en esa superación de expectativas, no saben qué hacer con los bienes y como decía, ya los van utilizando, ¿no? Cuando la lógica era, bueno, vayan cautelándolos, no los vayan utilizando.
Es algo así, digamos, el símil podría ser, se llevaron el vehículo al depósito Claro. porque estaba mal estacionado. Bueno, mientras no lo saques, vamos a ir utilizándolo. Esa es la lógica. Es un Entonces, buen símil. la respuesta es muy obvia. Ahí hay un hecho claramente arbitrario, ¿no? Entonces, en la extinción de dominios es una realidad que no se puede tapar. Ese es un abuso que se está generando y que necesita, obviamente, reglamentación del órgano administrador. Bien, Ronald, vamos llegando a la parte final de esta transmisión. ¿Algunas reflexiones finales sobre este tema tan controvertido? ¿Tú estuviste en la audiencia ante el Tribunal Constitucional, en el público? ¿La apreciaste desde casa? Sí, bueno, lo preside desde casa. Yo presenté un amicus curiae justamente para esta demanda de inconstitucionalidad. Mi posición fue de que la institución jurídica es correcta, Ya, pero sí necesita reformas, como por ejemplo, la demanda de inconstitucionalidad presenta 6 puntos, pero claro, parte por una premisa errada, presunción de inocencia, culpabilidad, y creo que la respuesta ahí, por el mismo hecho de la naturaleza jurídica, ahí es obvia. Pero sí, por ejemplo, la buena fe, en todo caso, pues podría de ley ferenda incluirse en el decreto legislativo 1373. ujú. Y sí, de ley ferenda, lo que merece mucho debate, mucho análisis, creo yo, con mayor rigor, es este proyecto de ley. Ya, ahora te pregunto, miren, en vía penal, antes de pasar al proyecto de ley, antes de tus reflexiones finales sobre el proyecto de ley, en vía penal, la norma más favorable beneficia a la persona investigada, incluso eventualmente a la persona que sea condenada también. Ok, una modificación a la figura de extinción de dominio se podría aplicar para atrás para que beneficie a aquellas personas a quienes a lo mejor se les ha quitado un bien porque no es penal, Sí, 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 claro, claro. o para adelante todo. Lo que sucede es que, bajo el entendido siempre de que estamos frente a la protección de un derecho fundamental, Ajá. por ejemplo, la presunción de buena fe, este es un tema que se reflexiona mucho, la presunción de buena fe es un principio. Lo que en alguna oportunidad en otra entrevista conversamos, los principios necesitan estar positivizados. Eh, Como criterio mayoritario, por lo menos el mío es que los principios no necesitan estar positivizados. Entonces, por el hecho de que expresamente no se encuentre el principio de buena fe, repito, no es que en los procesos de extinción de dominio no se está discutiendo buena fe, sí se está discutiéndose la buena fe. Pero en todo caso, para darle mayor seguridad, bueno, lo podemos positivizar, no hay ningún problema, es una propuesta de ley referente. Ya. Pero la pregunta es, si eventualmente se modifica la figura de extinción de dominio, ¿aplicaría para atrás? También, de manera, voy a colocarlo entre comillas Claro, porque sé claro. que es retroactiva, Sí, como claro. funcionan las normas en el derecho penal. Siempre que favorezcan a todos los procesados, como dicen, ¿no? Así es. Ok, es decir, tendría que devolver el Estado las casas que está utilizando como instituciones públicas si es que no hay una sentencia en segunda instancia y si ese criterio prospera. Claro, claro, claro. Y entiendo que esa es la preocupación, además del Ministerio Público, por eso es que tras la demanda de inconstitucionalidad, justamente salen y dicen, está en peligro con esta demanda de inconstitucionalidad todos los procesos y van enumerando una serie de los mismos, ¿no? Pero yo creo que el Tribunal Constitucional no va a declarar la inconstitucionalidad. Además sería irse con todo un marco normativo internacional y todo ello. Yo creo que lo que sí va a hacer, de alguna manera es lo que también proponemos en el Amicus Curiae, es, en todo caso, dejar a salvo ciertas deficiencias, Ujú. como la buena fe, por ejemplo, como la indagación patrimonial, como por ejemplo la necesidad de un recurso extraordinario, para que esto justamente tutele de mejor manera al ciudadano y se proteja de mejor manera su derecho a la propiedad. Ujú. Reflexiones finales sobre el proyecto de ley. Sí, bueno, yo creo que por cuantificarlo, digamos, es 50-50. 50% me encuentro en favor y 50% en contra. Me encuentro a favor cuando se decía indagación patrimonial público, la buena fe, la casación. Me encuentro, bueno, a favor en todos esos criterios. En contra cuando se habla, por ejemplo, de que debe exigirse una sentencia penal. Y es más, se dice que la sentencia penal sea firme y consentida.
y dice que ya no se va a exigir sentencia y enumera una serie de delitos y sorpresivamente ahí no están los delitos de corrupción de funcionarios, delitos de lavado de activos, son aspectos que obviamente creo que son negativos para todo lo que se va o se pretende dentro de un ordenamiento jurídico que pretenda restablecer ese tráfico económico, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Ronald. A todos nuestros amigos hemos compartido junto al profesor Ronald Anco, que tiene una posición muy particular sobre extinción de dominio. Vamos a seguir trayendo invitados a esta mesa de diálogo para poder explorar más detalles sobre esta figura, empezar a comprenderla mejor. Cuesta, sí, cuesta, pero vamos a hacer los esfuerzos necesarios para someter a un análisis serio, riguroso, diferentes posiciones como las de nuestro invitado del día de hoy, el profesor Ronald Anco. Nos vemos en una próxima transmisión, queridos amigos. Se despide Francisco Chuquicayata, permiso.